de este ganglio trigeminal nacen tres ramas importantes. ¿Sí? Básicamente la literatura los abrevia B1, B porque es del trigémino. El trigémino es el quinto par craneal. ¿Sí? Entonces el trigémino tiene tres ramas importantes: B1, B2 o B3, y con sus nombres. ¿Cuál es B1? Rama oftálmica, que ahorita no nos interesa porque no atraviesa ese agujero. ¿Sí? Rama maxilar. ¿Sí? Y la B3 es la rama mandibular. Ok, de estas tres ramas, la que atraviesa el agujero redondo mayor es el nervio maxilar o la rama maxilar del trigémino. ¿Sí? Esa rama maxilar del trigémino, si tuviera que poner. Ahí se va atravesando, y ese nervio maxilar atraviesa el agujero redondo mayor, y ese nervio maxilar va a venir a inervar todas las estructuras de la región maxilar superior. ¿Sí? Específicamente cuáles ya lo vamos a ver. Fíjense, por debajo o posterior a este agujero redondo mayor, que es el más redondo, hay un agujero. Básicamente, el primer agujero es redondito, bonito. ¿Sí? El segundo agujero es más ovalado. Oval es que significa más de longitud que de anchura, no es un círculo. ¿Ese cómo se llama? Agujero oval. Bien. ¿Qué atraviesa por el agujero oval? Exactamente. Ahí atraviesa la tercera rama del trigémino, del nervio mandibular. Es este de acá. Fíjense, y aquí se ve bien. Esta estructura gorda de acá es el ganglio de Gasser. ¿Sí? De ese ganglio de Gasser que está apoyadito ahí, nacen las tres ramas importantes del trigémino. B1, que es la rama oftálmica, que esa no pasa por la hendidura esternodal superior o la hendidura oftálmica superior. La que atraviesa por el agujero redondo mayor, nervio maxilar, la segunda rama, B2. Y la que atraviesa por el agujero oval es la mandibular. ¿Ok? Excelente. Entonces, ahí tenemos los dos agujeros de la cara posterior endocraneal de la ala mayor del esfenoides, el redondo mayor y el oval. En el redondo mayor atravesaba la rama maxilar del trigémino, la B2. En el agujero redondo oval atraviesa la rama mandibular, B3. ¿Qué atraviesa este pequeño agujerito, el último que está posterior al oval? ¿Cómo se llama? Agujero espinoso. ¿O cuál es el otro? Ya, o redondo menor. ¿Por qué? Porque es otro redondito chiquitito, perfecto, bonito, circular. Básicamente, primer agujero, segundo agujero y el tercer agujero se ve así. ¿Sí? Más pequeñito, pero igual sigue siendo circular. Entonces se llama agujero espinoso o agujero también redondo, ¿no? ¿Qué atraviesa por ahí? La nervio oftálmica y la rama de la meninge media. Ya. Va a atravesar principalmente ramos de la arteria meningia media y el ramo posterior o ramos meningios del nervio mandibular. Básicamente no atraviesa nada extravagante, por así decirlo, simplemente son ramos. En el agujero redondo mayor atravesaba el B2, en el agujero oval el B3. Aquí atraviesa ramas de la arteria meningia media y algunos otros ramos del tronco posterior del B3. Ramos meningios del nervio mandibular, tronco. Ramos meningios del tronco posterior de la mandíbula, del nervio mandibular, del tronco posterior del B3. ¿Sí? Básicamente eso. Hoy hemos descrito los tres orificios más importantes de la cara posterior de la sala mayor del esfenoide. Ok. El Rouvier habla de otros pequeños orificios, ¿no? Pero suelen atravesar o bien venas emisarias o casi son inconstantes. O sea, puede estar algunas personas presentes como en otras no, entonces lo vamos a dejar ahí para esto. Entonces ahí tenemos la ejecución de las salas mayores del esfenoide. Sí, tanto cara anterior, cara posterior, endocraneal, su cara orbitaria y su cara externa, que se divide en temporal e infratemporal. Ahora, en los bordes de la ala mayor del esfenoide, obviamente que tenemos que pensar en los bordes, tendríamos un borde superior, un borde externo y un borde interno. ¿Sí? El borde superior de las alas mayores de los esfenoides
aquí está el cuerpo, ya porque no es así, y de aquí sale las alas. Ya lo estoy dibujando esquemático. Este sería el borde superior. Este borde superior forma el labio inferior de lo que se conoce como la hendidura esfenoidal, porque aquí están las alas mayores. Las alas mayores terminan así, pico. Y entre las alas mayores y el ala menor hay un gran espacio, hendidura, un gran espacio, una gran apertura. Si ustedes agarran, por ejemplo, el cráneo y lo ven desde ahí, fíjense que en el fondo de la cavidad orbitaria está esta hendidura. Desde acá puede salir mi dedo. Es entre el ala menor de los esfenoides y el ala mayor de los esfenoides, deja una hendidura en ambos lados. Fíjense de la cara endocranial, son estas dos hendiduras grandes. ¿Veanlo? Acá hay unos que ven desde la cavidad orbitaria y al fondo hay un espacio, una hendidura. ¿Sí? Y no es el agujero óptico, por ejemplo. Esta hendidura muchos se confunden con el agujero óptico. El agujero óptico es el que está más medialmente. Pero voy a traer, me saben que me olvidé de traer de mi estuche periódico el señalador, que es un palito de metal, para que lo vean. Lo voy a traer las implicaciones. Ya, esta de aquí es la hendidura esfenoidal. Por esa hendidura esfenoidal pasan las estructuras muy importantes y casi siempre son preguntas de examen. ¿Cuáles son? Esta sería la hendidura esfenoidal, o también le llaman su otro nombre fisura orbitaria superior. Cualquiera de los dos sirve, ¿sí? Hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. En esta hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior atraviesan varias estructuras. ¿Quién me ayuda? El vaso braquial, el óculo motor, el abducen, el nervio oftálmico, la vena oftálmica superior, la rama orbitaria proveniente de la rama meningia media. Perfecto. Vamos a ponerlo en importancia. Pasaba el nervio oculomotor, es el tercer tract craneal, ¿ya? Pasaba el nervio troclear, que es el cuarto par craneal, o también se llama el patético, ¿ya? Troclear o patético, o troclear. Al oculomotor también le llaman motor ocular externo, para que lo tengamos en cuenta. Pasaba otro nervio importante que es el sexto par craneal, que es el abducens. Pasaba también el B1 del trigémino. Se ha dicho que el B2 pasa por el agujero redondo mayor, el B3 por el agujero oval. El B1 por donde pasaba a través de la hendidura esfenoidal o a través de la fisura orbitaria superior. Atraviesa la rama, el tronco B1 del nervio trigémino, que sería la rama oftálmica o el ramo oftálmico. Nuevamente pasa la vena oftálmica. Pasa la arteria oftálmica por acá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No. ¿Por dónde pasa la arteria oftálmica? No se van a confundir, es una pregunta chipante. Por el agujero óptico. La arteria oftálmica pasa por el agujero óptico, no por la hendidura esfenoidal. En cambio, la vena, estamos nosotros acostumbrados a pensar en anatomía, y esto me pasaba mucho, que por un agujero, si pasa una arteria, tendría que pasar su vena igual, los dos, arteria-vena. Si pasa la arteria oftálmica, también debería estar la vena oftálmica. En acá no, ¿sí? La arteria oftálmica tiene su propio recorrido, que es por el conducto o agujero óptico. Y en cambio la vena oftálmica atraviesa por la fisura orbitaria, ¿sí? Dos lugares diferentes. Entonces, fíjense, básicamente la arteria oftálmica atraviesa por el agujero óptico. Por aquí entra la arteria oftálmica. Y la vena oftálmica ingresa a la cavidad orbitaria por la fisura orbitaria superior, por esta zona. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Bien. Por ejemplo, esta de acá que está acompañando, sí o sí es la arteria oftálmica, está atravesada por el agujero oftálmico, el conducto oftálmico, y esta de acá tenía que hacer lo que es. ¿Ya? Sí, no se olviden, ¿no? Este de aquí es el yugo esfenoidal,
limbo esfenoidal y aquí está el surco prequiasmático. A los lados del surco prequiasmático, donde había un surco prequiasmático, estos dos agujeros son los agujeros ópticos. ¿Sí? Por ahí ingresa el nervio óptico, 1, y aparte también la arteria oftálmica, 2. Y en cambio, la hendidura esfenoidal es esta de acá. Dice que tiene forma larga, alargada, una hendidura larga. En cambio, estos son agujeros pequeños. ¿Ok? Estábamos entonces en la descripción de lo que es la hendidura esfenoidal. Entonces, el borde superior de las alas mediales de las esfenoides forman parte del labio inferior de la hendidura esfenoidal. ¿Sí? Y en cambio, el ala menor de las esfenoides forma el labio superior de la hendidura esfenoidal. Básicamente están así: ala mayor y ala menor, y dejan un espacio entre medio. Por ahí atraviesa el tercero, el cuarto, el sexto par craneal, el B1, o sea, la rama oftálmica del nervio trigémino, y la vena oftálmica. Así que son los más importantes. Obviamente atraviesa alguna que otra la meningia, pero importantísimos los tres. De esos tres vamos a hablar, esas 5 estructuras no se las pueden olvidar, siempre pregunto. ¿Ok? Incluso hay preguntas un poquito más específicas. ¿Se acuerdan del seno cavernoso? ¿No? Decíamos que la arteria carótida interna penetra en el seno cavernoso. Y hay otras arterias que pasan por fuera. Entonces, de estas estructuras, algunas también penetran a través del seno cavernoso y otras pasan externamente. ¿Sí? Hay anemotecnia, momona, pastafroda. ¿Ya? Básicamente, estas estructuras de la momona, que sería el motor ocular externo o el tercer par craneal, el nervio nasociliar, que es rama del oftálmico, y el otro muela de abducens, son los que pasan a través del seno cavernoso, y la pastafrola, que vendría siendo el nervio patético o troclear, y el nervio frontal, que es rama del D1, y la era de... se me fue la nemotecnia. Pero dejémoslo, no le quiero chupar, ya se lo voy a decir la nemotecnia bien correcta cuando me acuerdo bien. ¿Ya? Pero de esta nemotecnia, acuérdense, ya de antes les voy a explicar qué significa cada una, porque me ayuda a determinar cuáles atraviesan por dentro del seno cavernoso y cuáles por fuera. Esa es una pregunta de examen. Escúchate mejor ahorita la cabeza. ¿Ya? Bien. Por último, ya en el esfenoide, creo que no pasó mucho tiempo en el esfenoide. Creo que la última estructura, y bueno, la penúltima estructura del esfenoide es importante, las alas menores del esfenoide. ¿Sí? Estas alas menores del esfenoide, en este caso, están rotas. Acá se ven bien. Fíjense, serían todas estas estructuras que terminan en la cara lateral del esfenoide. ¿Sí? Es esta saliente agudo. Lo pueden tocar, lo pueden ver. Es todo esto de acá de la lana del esfenoide. Todo esto. ¿Sí? En este caso, en esta muestrita de esfenoides no lo podemos ver, pero ahí se puede ver bien. Ahí se puede ver bien. Y ahí se ve, de hecho, mejor lo que se estaba diciendo. Aquí se ve la hendidura o la fisura orbitaria, que está entre el ala mayor y el ala menor. ¿Sí? Bien. Entonces, esta ala menor de los esfenoides es casi lo más importante que me describe el libro. Termina en una punta roma y forma parte del borde posterior de la fosa craneal anterior. Fíjense que nuestro querido cráneo, ¿ya?, tiene 3 depresiones gigantes, aunque no lo crean. Número 1, todo esto es una depresión solita. Número 2, toda esta depresión de acá. Y número 3, toda esta depresión de acá. Se llaman fosas craneales. A nivel de la base del cráneo tenemos 3 fosas craneales: fosa craneal anterior, fosa craneal media, porque está en el medio, y toda esta gran fosa se llama fosa craneal posterior. ¿Sí? Entonces se dice que el borde posterior o límite posterior de la fosa craneal anterior es justamente este saliente agudo, que es el ala menor del esfenoide. Entonces ahí podríamos tener relación anatómica. El ala menor del esfenoide forma el borde posterior de la fosa craneal anterior, y a partir de ahí
es fosa craneal media. ¿Ok? Y bueno, obviamente entonces lo más interesante de la ala menor delimita el labio superior de la hendidura esfenoidal, nada más. Y por la hendidura esfenoidal atraviesa todo lo que hemos dicho: el 3, 4, el 6, el B1 y el piano octávnico. ¿Ok? Bien, ya por último, hablemos de las apófisis pterigoides, ¿sí? Que son estas dos patitas o patitas de nuestro murciélago, ¿no? ¿Qué son estas de acá? Básicamente, las apófisis pterigoides. Las apófisis pterigoides son así, tenemos una de cada lado. ¿Ok? Entonces, es lógico decir que las apófisis pterigoides, este es el centro del cuerpo, tiene dos láminas, una lámina medial que está más cerca del centro y una lámina lateral que está más externamente. La lámina la lámina medial de la apófisis pterigoidea y la lámina lateral de la apófisis pterigoidea está dividida entre dos láminas, ¿sí? Este espacio que está en forma de triangular, porque termina así, exactamente, termina en forma abierta, las dos láminas se hacen así, tiene una forma triangular, se llama la escotadura. ¿Cómo se llama la escotadura? ¿Perdón? No, la escotadura pterigoidea. Aquí se va a articular la apófisis piramidal del palatino, ¿sí? El palatino tiene una apófisis piramidal y de ahí se agarra de la escotadura pterigoidea. Entonces ahí hay articulación entre el palatino y el esfenoides, ¿no? Entonces, si nosotros vamos viendo a las apófisis pterigoideas, vamos a ver eso, ¿sí? Que están divididas en lámina medial, lámina lateral y delimitan una escotadura, que es la escotadura pterigoidea, articula con la apófisis piramidal del hueso palatino. Muy bien, en la parte posterior, fíjense que había habido dos fosas, ¿sí? La fosa pterigoidea y la fosa escafoidea. Esto es muy interesante. Y espero no chifar, o espero no chifar los ustedes. Si nosotros decimos, que la apófisis pterigoides tiene dos láminas, una lateral y una medial, aquí hay dos músculos importantísimos de la masticación, son músculos masticadores que se insertan a este nivel, ¿sí? Y es un poco chipante. Vamos a tener al músculo pterigoideo medial, y al músculo pterigoideo lateral, ¿sí? Su nombre un poquito me da chanchillo de dónde puedo pensar que se inserta, pero ¿dónde creen que se inserta el pterigoideo medial a nivel de la apófisis pterigoidea? En la lámina lateral, pero se inserta en la cara lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoidea, básicamente acá, el pterigoideo lateral. Y el pterigoideo medial podríamos pensar que se inserta en la lámina medial, pero no, se inserta en la cara medial de la lámina lateral. Ambos músculos, pterigoideo medial y lateral, se insertan solo en la lámina lateral de la apófisis pterigoidea, pero una se inserta en su cara externa, lateral, y otra se inserta en su cara interna, medial. Simplemente eso, básicamente no tocan la apófisis pterigoidea, o la lámina pterigoidea medial, no la tocan. Directamente ambos músculos, tanto pterigoideo medial como pterigoideo lateral, se insertan solamente en la apófisis, en la lámina lateral de la apófisis pterigoides. El pterigoideo medial se inserta en la cara medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Y el pterigoideo lateral se inserta en la cara lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Medio chipante, ¿no? Pero ahí se insertan dos músculos importantes de la masticación. Los músculos de la masticación son 4, ya esos son 2 de ellos, ¿ok? ¿Cuáles son los otros 2 músculos de la masticación? Temporal y maceterio. Si quieren anotar los músculos de la masticación serían pterigoideo medial, pterigoideo lateral, macetero y temporal. Esos 4 músculos son músculos de la masticación. Mi movimiento de masticación, de abrir y cerrar la boca y para mascar los alimentos, está mediado por estos 4 músculos: macetero, temporal, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. ¿Sí? 4 músculos que son parte de la masticación. ¿Sí? Pero 2 de ellos se insertan a nivel de la apófisis lateral, la lámina lateral de la apófisis pterigoidea. Ok. ¿Qué otra cosita podemos ver en la apófisis pterigoidea? Decíamos que había
una fosita más superior que se denomina la fosita escafoidea. En esa fosita escafoidea se inserta un músculo más que es el tan conocido. Básicamente, si esta sería la fosa pterigoidea, más arriba hay una pequeña fosita que se llama la fosa escafoidea. Ahí se inserta el músculo peristafilino externo. ¿Sí? Peristafilino externo. Es un pequeño musculito que forma parte de los músculos del velo del paladar. El velo del paladar es una estructura de tejido que si ustedes abren la boca, es esa parte de atrás más posterior del techo de la cavidad oral, que es en que puede descender o bajar dependiendo de los movimientos orales. Cuando deglutimos, por ejemplo, el velo del paladar se baja y se contrae para permitir el paso del alimento hacia el esófago. ¿Sí? Tiene función. Pero uno de los músculos que